La reforma energética, como todos sabemos, fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 20 de diciembre. La reforma energética es una revolución completa a la forma de entender los hidrocarburos en México. Desde la expropiación petrolera llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas, el petróleo era símbolo de soberanía, orgullo y razón de ser para el mexicano. El petróleo se convirtió en una palanca de desarrollo para la economía, pero para el sexenio de José López Portillo, el petróleo sería la promesa para llegar a ser del primer mundo. Con las posteriores crisis, el petróleo sería una ancla de salvación al ser la única garantía que los mercados internacionales aceptaban para otorgarle líneas de crédito al país. Esta es la razón por la que el gobierno impuso altas tasas impositivas a Pemex. La decisión, si bien no era fácil, pero era obvia: llevar la mayoría de los ingresos de la empresa pública a las arcas del Estado para darle viabilidad al país. Las exportaciones petroleras, que en 1982 representaban más de 77% de las exportaciones totales, en 1998 solo representaban el 6.2% del total. Esta diversificación de ingresos se dio tanto para el país como la economía en su conjunto. Debido a la salida de capitales durante 1993 y 1994, el gobierno implementó un régimen fiscal transitorio para Pemex en septiembre de 1994, que grabaría el 60.8% de los ingresos netos de la paraestatal. En cambio, trajo consigo impactos negativos a lo largo de la cadena de valor, pues sesgaba las inversiones de Pemex hacia los proyectos de mayor volumen e ingreso, principalmente los del petróleo, que detrimentó de otras inversiones como fueron las del gas natural, la refinación, la petroquímica, además de otras que eran clave en la operación y mantenimiento de la infraestructura. Igualmente, las inversiones en exploración decayeron y solo se mantenía el mínimo necesario. Para poner esto en perspectiva, la inversión en exploración hasta el 2008. Esta falta de inversión explica parcialmente el porqué la carencia de un plan contingente. Como dato curioso, se establecía que el régimen transitorio duraría solo un año, pero dado a que llegó a contribuir con el 34% de los ingresos del sector público, se conservó hasta el 2005. Pero, ¿qué consecuencias surgieron? Bueno, pues esta pequeña visión de solo extraer renta tuvo consecuencia más allá de Pemex. Se desarrollaron únicamente los proyectos de mayor volumen, aunque no necesariamente significaran ser los de mayor rentabilidad. Igualmente, se apostó por utilizar tecnologías maduras y no de vanguardias por ser las únicas disponibles. Uno de los grandes retos de las reformas energéticas es transformar esa visión pequeña de sacarle lo más a una industria, a una visión progresiva e incluyente en donde la riqueza se crea cuando existen más empresas operando proyectos. Es pasar de la visión de que un peso en la bolsa de Pemex equivale a uno en la bolsa de Hacienda, a pasar a un crecimiento generado por más proyectos, más recursos y más actividad económica. La reforma del 2013 va en este camino
al haber eliminado la denominación artificial, única en el mundo, de la petroquímica básica y secundaria. Esta sola eliminación le permite a cualquier individuo o empresa producir petroquímicos como el etanol, butano, propano, etc., que por la baja inversión de Pemex se terminaban importando. Hoy, esos productos pueden crearse en México, con trabajadores mexicanos y un impacto social y económico en el país. En la iniciativa de reforma energética, el Poder Ejecutivo Federal propuso modificar el artículo 27 constitucional para permitir la celebración de contratos de utilidad compartida entre el Gobierno de la República con Pemex y o particulares para exploración y extracción del petróleo y gas. Además, oportunidades de inversión en refinación y petroquímica. A continuación, te daré 10 puntos más importantes de la reforma energética. 1. Contratos de utilidad compartida que celebra el gobierno con petróleos mexicanos y o particulares para exploración y extracción, por lo que dará permiso para refinación petroquímica, transporte y almacenamiento. 2. Corregirá el régimen fiscal de Pemex para que sea plenamente competitivo por medio de un tratamiento especial que se propondrá en la reforma hacendaria. 3. La reestructura de Pemex y sus subsidiarias en dos divisiones, exploración y producción y transformación industrial. 4. Hacer más transparentes las operaciones de Pemex. 5. Establecer una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidrocarburos. 6. Participación abierta de particulares en la generación de electricidad. 7. El Estado mantendrá en exclusividad el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de las redes de transmisión y distribución, garantizando el acceso de todos los productos de electricidad a ellas. 8. Se fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, mediante una mayor flexibilidad operativa y de organización, que ayudará a reducir costos. 9. Se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. 10. Promover el uso de energía menos contaminantes y de bajo costos como la solar, la eólica y el gas. Pero tú dime, ¿sabes cuáles son los objetivos de la reforma energética? Bueno, pues si no lo sabes, me gustaría compartir contigo algunos que para mí son suficientes para que la reforma tenga razón de ser. Uno sería mejorar la economía de las familias. ¿Cómo? Pues bajarían los costos de los recibos de luz, el gas. Al tener gas más barato, se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. 2. Aumentaría la inversión y los empleos. Se crearán nuevos trabajos en los próximos años con las nuevas empresas y menores tarifas. Habrá cerca de más de 500,000 de empleos. Y 3. Al reforzar a Pemex y a CFE, les dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Claro, Pemex y CFE seguirían siendo empresas 100% mexicanas y 100% públicas. ¿Tú crees que sea muy necesaria la reforma energética? Pues para mí sí sería muy necesaria. Y sería necesaria por dos sencillas razones. Una, para producir más hidrocarburos a un menor costo, permitiendo que empresas privadas complementen la inversión en petróleos mexicanos mediante contratos para la exploración y la extracción del petróleo y del gas. 2. Para obtener mejores resultados bajo condiciones competitivas en las actividades de refinación, transporte y almacenamiento, permitiendo que las empresas privadas participen bajo la regulación del gobierno de la República. Así, el país quedará con la renta petrolera,
es decir, todo el beneficio que se obtenga de la producción del petróleo y gas, después de que se le pague en efectivo a las empresas por su costo de operación y de capital, acorde con reglas predeterminadas y transparentes. Además, todas las empresas deberán pagar los impuestos y regalías correspondientes. Por eso, para mí, la conclusión sería que es claro que si no hacemos nada con relación a la energía en México, corremos el riesgo de estancarnos y no crecer. Somos un país totalmente afortunado por contar con recursos naturales que pueden ser aprovechados para beneficio de los mexicanos. Estamos listos para competir y colaborar. Es el momento de modernizarnos y retomar los fundamentos del presidente Lázaro Cárdenas y llevarlos al siglo XXI para reforzar nuestra identidad nacional como potencia y generar mejores condiciones de vida para los mexicanos de ahora y de mañana, siempre pensando en un mejor bienestar.